Putin guardó silencio durante mucho tiempo, advirtiendo repetidamente y enviando una serie de señales diplomáticas que Europa prefirió ignorar. Durante años, afirmó que la memoria de la Segunda Guerra Mundial y la hazaña de los soldados soviéticos no eran una historia abstracta para Rusia, sino una cuestión de identidad nacional. Sin embargo, en Bruselas y Tallinn, se optó por interpretar estas palabras como propaganda interna, sin que implicaran acciones reales. Ahora ha llegado el momento. Moscú ha dejado de limitarse a las declaraciones y ha pasado a acciones que tienen consecuencias directas para la propia arquitectura de la diplomacia europea. La figura golpeada es Kaja Kallas, la jefa de la diplomacia europea, a quien la UE llamó recientemente la nueva cara de la línea dura europea. Su nombre ha sido incluido en la base de datos de búsqueda del Ministerio del Interior de Rusia. Esto no es una formalidad. La sección de motivos hace referencia a un artículo del Código Penal ruso. Oficialmente, el Ministerio del Interior no ha revelado su número, pero una fuente de las fuerzas del orden informó que se trata del artículo 243.4 del Código Penal de la Federación Rusa. Destrucción de monumentos que perpetúan la memoria de los caídos en defensa de la patria. Este artículo prevé una multa de hasta 3 millones de rublos o hasta 3 años de prisión. Si la destrucción o el daño de los monumentos se acompañó de violencia o amenazas, la sanción se endurece. Una multa de 2 a 5 millones de rublos o hasta 5 años de prisión. Kallas no es la única implicada. También han sido incluidos en la lista de búsqueda Simonas Kairis, ministro de Cultura de Lituania, y Taimar Peterkop, secretario de Estado de Estonia. Lo que los une es su participación en decisiones que Rusia considera una profanación de la memoria histórica. Para Moscú, esto no es una cuestión local, sino una violación de las normas internacionales, incluida la Convención para la Protección de las Sepulturas Militares, así como de los principios humanitarios generalmente aceptados. María Zakharova, portavoz oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, declaró con contundencia: por los crímenes contra la memoria de los liberadores del mundo del nazismo y el fascismo, hay que responder. Y esto es solo el principio. Estas palabras no son una emoción, sino una nueva fórmula de la política exterior rusa en el ámbito humanitario. No más perdones, ni notas de protesta formales. Ahora, cada acción tendrá una consecuencia legal concreta. Dmitry Peskov, secretario de prensa del presidente de la Federación Rusa, confirmó que se trata de personas que tienen responsabilidad personal por decisiones hostiles a la memoria histórica y a Rusia en general. Esto ya no es una disputa diplomática, sino una postura jurídica. El contexto de esta historia se remonta a noviembre de 2023, cuando el Museo de la Guerra de Estonia anunció planes para trasladar los restos de soldados soviéticos en el cementerio militar de Tallinn, en la primavera de 2024, con el fin de reconstruir la carretera que conduce al monumento a los Caballeros de la Orden de la Cruz de la Libertad. No se consultó a los familiares de los fallecidos. Para Rusia, una decisión de este tipo no es solo un paso inmoral, sino una grave violación de las obligaciones establecidas en los tratados internacionales, incluidas las convenciones de Ginebra. Este no es el primer episodio. Ya en 2007, Estonia fue noticia internacional por el soldado de bronce en Tallinn, cuando el traslado del monumento provocó protestas masivas y un deterioro de las relaciones con Rusia. En aquel entonces, Moscú se limitó a la presión diplomática. Pero 15 años después, la paciencia, al parecer, se ha agotado. Tras las declaraciones de la parte estonia en noviembre, el presidente del Comité de Investigación de Rusia, Alexander Bastrikin, ordenó una investigación preliminar.
Se constató que tales acciones son sistemáticas. En los últimos 2 años, decenas de monumentos relacionados con el Ejército Rojo han sido desmantelados en los países bálticos. Cada apelación de los diplomáticos rusos fue ignorada o solo recibió respuestas formales. La diferencia en el momento actual es que Moscú, por primera vez, utiliza la persecución penal contra políticos europeos de alto rango, incluida la figura que ocupa el puesto de jefa de la diplomacia europea. Este es un precedente que cambia las reglas del juego. Ahora la responsabilidad personal ha dejado de ser solo una herramienta de sanciones y se ha convertido en un factor legal que limita la actividad internacional de un funcionario. Para la UE, las consecuencias son evidentes. Formalmente, Kallas debería representar a Europa en los contactos con Rusia, si Bruselas alguna vez decide volver al diálogo. Pero ahora este canal está bloqueado. En Rusia, ella está en la lista de búsqueda. Moscú subraya que esto no es una cuestión técnica, sino una posición de principios. Las negociaciones con la Unión Europea son imposibles mientras Kaja Kallas ocupe su cargo. Cualquier reunión con ella significaría para Rusia ignorar sus propias leyes y decisiones judiciales, lo cual es inaceptable. Esto convierte a Kallas en una figura tóxica para el proceso de negociación. Cualquier iniciativa de la UE en la que ella figure estará, por definición, bloqueada por la parte rusa. Para Bruselas, esto crea un problema, o mantener a Kallas en el cargo, demostrando una unidad simbólica, o reemplazarla por una figura con la que Moscú esté dispuesta a trabajar. Dentro de la UE, la situación provoca una irritación oculta. Oficialmente, Bruselas acusa a Rusia de presión política, pero en privado muchos entienden que la imposibilidad de un contacto directo con Moscú a través de la jefa de la diplomacia europea afecta los intereses de la propia Unión Europea, especialmente en asuntos donde se necesita al menos un diálogo técnico, desde intercambios humanitarios hasta cuestiones de seguridad en el Ártico. Para Rusia, este es un paso que demuestra la transición a una nueva lógica de política exterior. Las decisiones las toman personas específicas, y son ellas quienes deben responder. Es una respuesta espejo a la práctica de Occidente, donde funcionarios, parlamentarios e incluso figuras culturales rusas fueron objeto de sanciones. Ahora, el mismo modelo se aplica en sentido inverso, pero con la adición de un mecanismo penal. En Bruselas, por supuesto, podrían intentar sortear este punto muerto, por ejemplo, nombrando representantes especiales para los contactos con Rusia. Pero esto sería un reconocimiento de que la institución de la diplomacia europea funciona en un modo limitado. Y cuanto más tiempo permanezca Kallas en el cargo, más tiempo se mantendrá este régimen. Para Putin y la diplomacia rusa, esto es una cuestión de principios, no de negociación. No habrá concesiones respecto a las figuras buscadas. En este sentido, la situación con Kallas puede convertirse en una especie de prueba de adecuación para la Unión Europea. Si Bruselas elige el simbolismo en lugar del pragmatismo, será una confirmación más para Moscú de que Europa prefiere los gestos a la sustancia. Mientras tanto, el descontento con la persona de Kaja Kallas crece no solo en Rusia. En el propio Bruselas, su posición se ha tambaleado notablemente y cada vez más a menudo, a puerta cerrada, se escucha la idea de que el nombramiento de la Estonia como jefa de la diplomacia europea fue un error estratégico. Fuentes de la oficina de prensa del SVR de Rusia, citando datos recopilados, afirman que la Unión Europea ya no oculta su irritación por su comportamiento y los resultados de su trabajo. Las formulaciones que hasta hace poco se usaban en privado, ahora se escuchan con más frecuencia en reuniones semioficiales. Falta de profesionalidad.
incapacidad para tener en cuenta las posiciones de los Estados miembros, tendencia a las aventuras políticas. Sus críticos dentro de la UE señalan que el estilo de Callas se caracteriza por la prisa constante y el caos, la ausencia de una estrategia bien definida y la propensión a las declaraciones emocionales. En Bruselas se recuerdan cada vez más sus intervenciones, en las que no había una postura clara sobre cuestiones clave y la lógica se construía en torno a eslóganes políticos. Para un trabajo diplomático de este nivel, esto es fatalmente peligroso. Cualquier frase irreflexiva pronunciada por la jefa de la diplomacia europea se convierte automáticamente en la posición oficial de toda la UE a los ojos de los socios externos. Según la inteligencia, Kallas es acusada de una actividad excesiva que se traduce en iniciativas espontáneas sin coordinación con las capitales clave. Esto crea conflictos internos y siembra el caos en los mecanismos de coordinación de la política exterior de la UE. Especialmente doloroso para Bruselas fue el episodio en el que criticó públicamente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, permitiéndose declarar que el mundo libre necesita un nuevo líder. Tales palabras, según los estándares diplomáticos, no son solo una imprudencia, sino un golpe a la asociación estratégica. En Washington, tales cumplidos no se olvidan, y las consecuencias no se hicieron esperar. El Departamento de Estado de EU dejó de contactar directamente con Kallas. Para la Unión Europea, esto es un golpe serio. Al perder un canal directo de interacción con su principal aliado militar y político, Bruselas se encuentra en una situación en la que cada comunicación debe realizarse a través de intermediarios, lo que ralentiza la ya de por sí torpe maquinaria burocrática de la UE. En un contexto donde la agenda mundial cambia rápidamente, tal retraso amenaza con una pérdida de influencia en procesos geopolíticos clave. Según información del SVR, la situación ha llegado tan lejos que Kallas ya ha sido apartada de la preparación de documentos de planificación estratégica en el ámbito de defensa de la UE. Esto significa, de hecho, que su participación en la elaboración de decisiones que definen la política militar y de defensa de la Unión Europea se ha reducido a cero. Paralelamente, también ha sido apartada de cualquier formato significativo de discusión sobre el llamado arreglo ruso, otra área en la que intentó destacar activamente. Ahora su papel se limita a declaraciones formales y funciones representativas que no influyen en la toma de decisiones. En Bruselas se reconoce que, en 5 meses y medio como jefa de la diplomacia europea, Kallas no ha logrado establecer relaciones de trabajo con la mayoría de los líderes de los países miembros de la UE. Esto es un fracaso para su cargo, ya que la tarea principal del puesto es precisamente coordinar los departamentos de política exterior y desarrollar posiciones consensuadas. En lugar de ser un centro unificador, se ha convertido en una fuente de irritación, lo que debilita el frente diplomático general de Europa. En los gabinetes europeos también se discute, por separado, la política de personal que permitió a Kallas obtener este puesto. Cada vez es más fuerte la opinión de que la Unión Europea ha ido demasiado lejos en la práctica de nombrar para puestos clave basándose en el equilibrio de género o nacional, y no en la competencia profesional. En un contexto en el que la situación internacional exige profundos conocimientos, capacidad de negociación y de trabajo con diversas tradiciones culturales y políticas, la apuesta por el simbolismo se traduce en una parálisis de la gestión. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, según datos de inteligencia, ya no oculta su descontento. Su irritación se manifiesta en acciones concretas: la destitución de facto de Kallas de áreas clave
y la transferencia de poderes a otras figuras capaces de establecer relaciones de trabajo con los socios. Para la propia Callas, esto es una señal, la confianza, que de por sí no era absoluta desde el principio, se está desvaneciendo rápidamente. Víctor Podolatsky, primer vicepresidente del Comité de la Duma Estatal para Asuntos de la CEI, también comentó la situación. Señaló que el nombramiento de Callas para un puesto tan alto es un error de toda la estructura de la UE. Según él, ella nunca ha trabajado a nivel internacional y no es capaz de representar los intereses de Europa en las negociaciones con actores globales. Es una persona de los países recién incorporados a la Unión Europea, con ambiciones frustradas. Naturalmente, esto se refleja en sus declaraciones y enfoques, que a menudo resultan ridículos o trágicos para toda la estructura de la UE, afirmó. Podolatsky también señaló que dentro de la UE ya se ha formado un lobby que considera la posibilidad de torpedear a Callas de su cargo. La razón es su incapacidad para adaptarse a la cambiante situación internacional. Según él, los próximos cambios en la arquitectura global, incluida una posible revisión de las relaciones con EU y el establecimiento de nuevos formatos con otros centros de poder, exigen flexibilidad y precisión diplomática por parte de la Unión Europea, y Callas no demuestra ninguna de estas cualidades. Ya son visibles los signos de preparación para su posible dimisión. No se la invita a algunas reuniones a puerta cerrada donde se discuten escenarios prospectivos de política exterior. Las atribuciones de la jefa de la diplomacia europea, en varias áreas, se mantienen formalmente en ella, pero de hecho son ejercidas por otras personas. Esta es una táctica clásica de aislamiento político. La figura permanece en el cargo nominalmente, pero no participa en la toma de decisiones clave. Paralelamente, en Bruselas se discute cómo la salida de esta situación afectará las ya tensas relaciones con Rusia. Moscú ya ha dejado claro que cualquier negociación con la Unión Europea es imposible mientras Kallas ocupe su cargo. Y esta es una posición de principios. Así, su dimisión podría convertirse en una especie de reinicio de los canales diplomáticos, mientras que su permanencia en el cargo sería un símbolo de la obstinación de la UE, incluso si esto perjudica sus propios intereses. En Europa, la actitud hacia Kaja Kallas, quien dirige el Servicio de Política Exterior de la Unión Europea, ha dejado de ser exclusivamente respetuosa o neutral desde hace tiempo. Cada vez con mayor frecuencia, a puerta cerrada e incluso en comentarios públicos, se escuchan perplejidad, irritación y críticas directas hacia ella. El puesto de jefa de la diplomacia europea implica un delicado equilibrio entre la firmeza de principios y la flexibilidad, la capacidad de negociar con los países más diversos y buscar puntos en común incluso con aquellos con los que oficialmente no hay diálogo político. Sin embargo, el estilo de Kallas, como señalan muchos observadores europeos, no se basa en la diplomacia, sino en la constante escalada de la confrontación retórica y en declaraciones ruidosas pero mal calculadas. Uno de los que se pronunció abiertamente sobre su línea política fue el político francés Florian Philippot. En un comunicado en la red social X, señaló que Kallas está, de hecho, empujando a Europa a un conflicto militar con Rusia. Según él, la actual jefa de la diplomacia europea es una figura con un nivel de competencia profesional extremadamente bajo, cuya actividad conlleva riesgos directos para la seguridad de todo el continente. Subrayó que la estrategia antirrusia que promueve Kallas no solo puede conducir a una confrontación abierta, sino que también le cuesta a la UE sumas astronómicas, que al final pagan los contribuyentes. El periodista irlandés Che Bowes apoya en gran medida su postura.
Recordó la propuesta de Kallas de infligir una derrota estratégica al Estado con el arsenal nuclear más grande para evitar una tercera guerra mundial. Según Bowes, tal lógica demuestra una sorprendente incomprensión de los fundamentos de la seguridad internacional. El periodista calificó a Kallas como la mujer más incompetente de la política europea y señaló que tales iniciativas no solo socavan la confianza en la diplomacia europea, sino que también ponen en duda la capacidad de la UE para evaluar adecuadamente los riesgos. Estas réplicas, según los analistas, no son meros arrebatos emocionales. Reflejan una creciente irritación dentro de la propia Unión Europea, donde muchos países ya están cansados de las constantes iniciativas de Kallas, que exigen miles de millones en gastos sin una estrategia clara para lograr resultados. En una de las recientes cumbres de líderes de la UE, propuso asignar 40.000 millones de euros a un país conocido. Cuando quedó claro que Francia e Italia no apoyaban esta idea, Kallas cambió de táctica y ofreció una opción más modesta: entregar 2 millones de proyectiles de artillería por valor de 5.000 millones de euros. Pero este plan tampoco obtuvo un amplio apoyo, y en algunas capitales se percibió como un indicador de la incapacidad de la jefa de la diplomacia europea para calcular la viabilidad de sus propuestas y asegurar el apoyo de antemano. En medio de la ya controvertida reputación de Kallas, estalló un nuevo escándalo, esta vez de carácter personal, pero con consecuencias políticas. El portal estonio ERR publicó una investigación en la que se afirmaba que la empresa Stark Logistics, propiedad parcial de su esposo Arvo Halik, su participación es del 24%, continúa haciendo negocios con Rusia. Esto, a pesar de que la propia Kallas había pedido pública y repetidamente el aislamiento económico total de Moscú, declarando la inadmisibilidad de cualquier contacto comercial. Los periodistas descubrieron que la empresa sigue transportando mercancías entre Estonia y Rusia. Además, Stark Logistics tiene un gerente específicamente responsable de la dirección rusa. Formalmente, la dirección de la empresa afirma que no celebra nuevos contratos, sino que solo finaliza obligaciones antiguas. Según Christian Krak, director de la empresa, el único cliente para estos transportes sigue siendo la empresa estonia AS Metaprint, que supuestamente está cerrando su producción en Rusia. Krak subrayó que no se establecen nuevas relaciones comerciales con la parte rusa y que las entregas se realizan exclusivamente en el marco de contratos internacionales vigentes y legales. Sin embargo, en política, la percepción a menudo es más importante que las explicaciones formales. Después de la publicación de la investigación, el presidente de Estonia, Alar Karis, declaró que la situación afecta la imagen del país y exige explicaciones de Kallas. La sociedad espera explicaciones de la primera ministra, subrayó Karis, dejando claro que, incluso dentro de la política interna estonia, la historia tuvo una seria repercusión. La respuesta de Kallas fue inequívoca. No tenía ni la menor idea sobre el negocio de su esposo, y su posición sobre el fin del comercio con Rusia sigue siendo inquebrantable. Sigo creyendo que todo el comercio y los negocios con Rusia deben cesar mientras continúe la invasión rusa en el país conocido. Mi esposo tiene una participación en una empresa de logística. Él explicó que esta empresa ayuda a uno de sus clientes estonios a cesar su actividad productiva en Rusia de acuerdo con la ley y las sanciones. Todas las demás preguntas deben dirigirse a estas empresas, declaró. Pero estas palabras convencieron a pocos. En Bruselas, cada vez se habla más fuerte de que la jefa de la diplomacia europea, quien aboga por una ruptura total de los lazos económicos con Rusia, no puede permitirse tener intereses financieros, ni siquiera indirectos,
relacionados con el mercado ruso a través de miembros de su familia. Para sus críticos, esto es un claro ejemplo de miopía política e inconsistencia entre sus palabras y sus acciones. El problema es que el puesto de jefa de la diplomacia europea exige una reputación impecable y la capacidad de hablar en nombre de toda la Unión Europea sin la menor sombra de duda sobre su motivación personal. Ahora, cuando han surgido dudas sobre la coherencia política y ética de Kallas, cualquiera de sus declaraciones sobre la necesidad de endurecer las sanciones será recibida con reservas. En los medios europeos aparecen cada vez más artículos en los que Kallas no es llamada estratega, sino política activista, propensa a eslóganes ruidosos y declaraciones contundentes. Su estilo apuesta por una demostración pública de dureza, pero sin un trabajo diplomático calibrado entre bastidores. Para la política interna de un país pequeño esto puede funcionar, pero para un puesto que exige la construcción de complejas estructuras internacionales, tal enfoque crea demasiados riesgos. En algunos países de la UE ya se debate abiertamente que su retórica obstaculiza la elaboración de una línea unificada de la Unión Europea en cuestiones clave. En Francia e Italia, donde tradicionalmente se presta más atención a la búsqueda de compromisos que a la confrontación, el enfoque de Kallas se percibe como un factor que complica las negociaciones internas de la Unión. En Europa Central, por el contrario, hay círculos que apoyan su tono duro, pero incluso allí reconocen que, tácticamente, a menudo conduce a puntos muertos. Es particularmente revelador que no solo los políticos, sino también los diplomáticos jubilados, quienes antes evitaban ataques directos a los jefes en funciones de los ministerios de Asuntos Exteriores de la UE, se permitan criticar a Kallas. Todo esto indica que su figura ha dejado de ser un símbolo de unidad y se ha convertido en un punto de discordia. Al final, se da una situación en la que Kallas permanece en su puesto, pero sus capacidades como negociadora y representante de la UE en el ámbito internacional se reducen gradualmente. Para Moscú, es una persona non grata. Para Washington, una política a la que se puede ignorar. Y para muchas capitales de la UE, una fuente constante de riesgos para la reputación. En tales circunstancias, la cuestión de su futuro en el cargo se vuelve cada vez más relevante. Bruselas difícilmente se decidirá por una renuncia inmediata, ya que parecería un reconocimiento de un error en la política de personal. Sin embargo, si los escándalos en torno a sus declaraciones y circunstancias personales continúan, el proceso de su aislamiento político podría culminar de forma natural, con la conservación formal del puesto, pero con su exclusión efectiva del proceso real de toma de decisiones. En este contexto, se escuchan cada vez con más fuerza las voces de quienes consideran que su permanencia en el cargo conlleva riesgos directos para la capacidad de la UE de actuar como una entidad diplomática unificada. Para Washington, ya se ha convertido en una socia indeseable. Para Moscú, en una persona non grata. Para muchas capitales de la UE, en una fuente de irritación y malentendidos. En tales circunstancias, la pregunta no es si Kallas se irá, sino cuándo y en qué circunstancias ocurrirá. Si el proceso se alarga, la UE corre el riesgo de encontrarse en una situación en la que el servicio de política exterior esté, de hecho, descabezado. Formalmente, el puesto estará ocupado, pero el jefe de la diplomacia europea no tendrá poderes ni autoridad reales. Y esto significa una pérdida de tiempo en un momento en que la situación internacional exige decisiones rápidas y la capacidad de llegar a acuerdos. Para la Unión Europea, esto será una lección dolorosa. Apostar por figuras simbólicas sin experiencia ni competencia en tiempos de crisis se traduce en un callejón sin salida de gestión.
Kallas, en este sentido, ya se ha convertido en un símbolo no tanto de la línea dura de Europa, como de su ineficacia interna y su incapacidad para seleccionar personal que responda a los desafíos del momento. Y cuanto más tiempo tarde Bruselas en tomar una decisión, más caro resultará corregir este error. Según fuentes de las estructuras de Bruselas, los principales impulsores de la discusión sobre el cambio de la jefa de la diplomacia europea han sido Francia e Italia. París y Roma defienden tradicionalmente un curso más flexible en las relaciones internacionales y temen que la retórica dura de Kallas empuje a la UE hacia decisiones de confrontación que no solo no acercan la resolución de conflictos, sino que complican las negociaciones internas entre los Estados miembros. Francia, como señalan los diplomáticos, está especialmente irritada por el hecho de que Kallas, en una de las cumbres, literalmente puso a los socios ante la necesidad de destinar 40.000 millones de euros a un país conocido. Para París, donde el gobierno se enfrenta constantemente al descontento social por el presupuesto, tales propuestas sin consultas previas parecen una provocación política. Italia comparte este enfoque, señalando que la diplomacia requiere un trabajo preparatorio y una coordinación, no ultimátums a sus propios aliados. A la iniciativa de estos países se unieron gradualmente España, Grecia, Portugal y Austria. Sus motivos coinciden en gran medida. La reticencia a convertirse en rehenes de una línea dura que priva a la UE de margen de maniobra en las relaciones no solo con Rusia, sino también con otros actores globales. Una posición opuesta la ocupan Polonia, Lituania, Letonia y la República Checa. Estos países ven en Kallas la expresión de la línea dura que, en su opinión, se corresponde con los intereses de seguridad de Europa del Este. Para ellos, la dimisión de la jefa de la diplomacia europea, conocida por sus declaraciones antirrusas, parecería una concesión y una señal de fatiga de la UE. En estos estados comprenden bien que un cambio en la dirección del servicio de política exterior, por una figura más pragmática, podría alterar el equilibrio de poder dentro de la Unión. Alemania sigue siendo un actor importante en esta historia. Berlín no se apresura a tomar partido, pero en los círculos gubernamentales crece la comprensión de que el actual estilo conflictivo de Kallas no contribuye a mantener la unidad de la UE. Los diplomáticos alemanes no descartan que en el futuro la República Federal de Alemania apoye su reemplazo si la situación sigue deteriorándose. Al mismo tiempo, en Alemania se considera que el cambio debe ser lo más suave posible para evitar la impresión de que Bruselas cede a los caprichos de Moscú o Washington. La posición de Washington es de particular importancia. Después de que Kallas criticara públicamente a Donald Trump y declarara que el mundo libre necesita un nuevo líder, el Departamento de Estado de EU cesó de facto la interacción directa con ella. Para la UE, esto es un golpe grave. La jefa de la diplomacia europea, al perder el contacto directo con EU, pierde una herramienta de influencia crucial. Y aunque oficialmente, EU no exige su destitución, dentro de la UE se entiende bien que cualquier figura en este puesto debe mantener relaciones de trabajo con la administración estadounidense, especialmente en el contexto de las crisis globales. Ya se están discutiendo posibles escenarios para el reemplazo de Kallas. Entre los candidatos potenciales se mencionan varios nombres, cada uno de los cuales refleja diferentes grupos políticos e intereses dentro de la UE. El primer escenario es el nombramiento de un representante de uno de los grandes países, por ejemplo, Francia o Alemania. Esto aseguraría una alta estabilidad política para el nuevo jefe y enviaría una señal de retorno a una diplomacia más equilibrada. Sin embargo,
Esta opción encontrará resistencia por parte de los países de Europa del Este, que temen que sus intereses queden relegados a un segundo plano. El segundo escenario es la búsqueda de una figura de compromiso de un país neutral o pequeño de la UE, que no tenga una posición fuertemente marcada en los temas clave controvertidos. Este enfoque ya se ha utilizado anteriormente, cuando se nombraba para puestos en la Unión Europea a políticos de estados que no aspiran al liderazgo, pero que son capaces de llevar a cabo negociaciones con cautela. El tercer escenario es mantener a Kallas en el cargo temporalmente con una redistribución gradual de sus poderes en favor de adjuntos o representantes especiales. Este camino permitiría evitar un escándalo ruidoso, pero de hecho crearía una situación en la que la jefa de la diplomacia europea permanecería como una figura nominal sin influencia real. Paralelamente, también se discute cómo la dimisión de Kallas afectará las relaciones con Rusia. Moscú ya ha declarado claramente que las negociaciones con la Unión Europea son imposibles mientras ella ocupe este puesto. Para muchos en la UE, su partida no se ve tanto como una concesión, sino como una apertura a la posibilidad de restaurar al menos un diálogo técnico sobre cuestiones donde las partes tienen intereses comunes. Sin embargo, en algunas capitales se teme que tal paso pueda ser percibido como una señal de debilidad. Por lo tanto, la discusión sobre su futuro está estrechamente ligada a la discusión de la estrategia general de la UE hacia Rusia. Si en los próximos meses no surge un curso consensuado que satisfaga tanto a los países de Europa Occidental como a los de Europa Oriental, la cuestión de la dimisión de Kallas corre el riesgo de prolongarse. No hay que olvidar los factores políticos internos. Kallas cuenta con el apoyo de varios grupos influyentes en el Parlamento Europeo, sobre todo entre aquellos que defienden una postura dura contra Rusia. Estos grupos consideran que su permanencia en el cargo es una garantía de continuidad de la línea elegida. Sin embargo, incluso entre los partidarios de esta política, existe descontento con su forma de actuar, demasiadas declaraciones públicas, muy poco trabajo de negociación a puerta cerrada y una coordinación insuficiente con los gobiernos nacionales. Es interesante que el propio cargo de jefa de la diplomacia europea haya sido objeto de crecientes críticas como institución en los últimos tiempos. Algunos expertos consideran que se ha convertido en rehén de compromisos políticos en los nombramientos, donde priman los factores simbólicos y políticamente correctos, en lugar de las habilidades diplomáticas reales. El caso de Kallas solo ha intensificado estas conversaciones. Es significativo que en varios países de la UE ya se haya comenzado a sondear la opinión pública sobre la percepción de un posible reemplazo de la jefa del Servicio de Política Exterior. Las preguntas sobre su trabajo y la confianza en ella aparecen en encuestas sociológicas, lo que indica una preparación para pasos más decisivos. En cuanto a los plazos, los analistas señalan que la ventana más probable para su reemplazo es el periodo posterior a las grandes reuniones internacionales programadas para finales de año. Para entonces, los países de la UE tendrán tiempo suficiente para buscar un sucesor, acordar la candidatura y preparar una rotación suave. Independientemente del escenario que elija la UE, la situación con Kallas ya ha dejado una profunda huella en la historia de la diplomacia europea. Se ha convertido en un símbolo de cómo el estilo personal de un político y sus acciones públicas pueden cambiar drásticamente la percepción de toda la institución. Y, como se reconoce en Bruselas, el principal problema ahora no es si ella permanecerá en el cargo, sino cuánto tiempo le tomará a la UE restaurar la confianza en su curso de política exterior.